Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una historia que tiene como protagonistas a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una confesión inesperada que está dando mucho de qué hablar, la noche en la que Hande le pidió a Kerem que no se fuera. Kerem Bürsin sorprendió a todos en una entrevista íntima donde reveló un detalle muy personal de su relación con Hande. Con una voz cargada de emoción, el actor confesó: Hande me dijo esa noche, no te vayas, quédate conmigo, y fue imposible olvidar esas palabras. La declaración corrió como pólvora en los medios y en las redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a especular sobre lo que realmente ocurrió aquella velada. Según fuentes cercanas, la pareja se encontraba en un evento privado, rodeados de amigos, cuando llegó el momento de despedirse. Kerem, quien tenía compromisos laborales al día siguiente, intentó marcharse temprano, pero fue detenido por la mirada de Hande. Testigos aseguran que ella le susurró con ternura: quédate, no es lo mismo si no estás aquí. Esa frase no solo detuvo a Kerem, sino que quedó grabada en su corazón. Lo más llamativo es que Kerem decidió hablar abiertamente sobre ese recuerdo, algo que pocas veces hace con su vida sentimental. En palabras del propio actor, no fue una noche cualquiera. Sentí que había algo distinto, una conexión tan fuerte que hasta hoy la llevo conmigo. Las redes sociales se encendieron con comentarios de sus seguidoras, muchas de ellas emocionadas por la manera en que ambos mostraron la intensidad de su vínculo. Se nota que entre ellos había más que química en pantalla, escribió una fan en Twitter. Otra comentó: Hande diciéndole, no te vayas, es la escena que todas queremos vivir en la vida real. Hande Erçel, por su parte, no se quedó en silencio. Cuando fue consultada sobre el tema, sonrió de manera cómplice y declaró: a veces las palabras salen del alma, y esa noche simplemente dije lo que sentía. Sus declaraciones confirmaron lo que muchos sospechaban, que aquel momento fue mucho más que un simple gesto romántico. La prensa turca no tardó en convertir esta confesión en portada. Los titulares hablaban de la noche que unió para siempre a Kerem y Hande y de la confesión que confirma lo que nadie se atrevía a decir. Incluso algunos periodistas afirmaron que esta escena fue el inicio de una nueva etapa en su relación, más íntima y más profunda. Durante los días siguientes, Kerem y Hande fueron vistos juntos en varias ocasiones, siempre sonrientes, aunque sin dar demasiados detalles sobre su vida privada. Sin embargo, la confesión de Kerem bastó para que el público entendiera que lo que ocurrió aquella noche fue trascendental. Un testigo cercano comentó: lo que se vio en sus miradas no se puede fingir, fue un momento auténtico. Kerem y Hande se convirtieron, sin quererlo, en el centro de todas las conversaciones. Aquella velada marcó un antes y un después, no solo en su relación personal, sino también en la percepción que el público tenía de ellos. La química que durante meses había conquistado a millones en la pantalla parecía haber cruzado la barrera de la ficción para instalarse en la vida real. En los programas de televisión, los panelistas debatían sobre la importancia de esa confesión. Algunos opinaban que se trataba simplemente de un momento de debilidad, un instante en el que las emociones superaron a la razón. Otros, en cambio, sostenían que era la prueba más clara de que entre ellos existía un amor verdadero que intentaban mantener en privado. Lo cierto es que, tras esas declaraciones, el interés por la pareja se multiplicó. Los paparazzi comenzaron a seguir cada uno de sus pasos, buscando capturar imágenes que confirmaran lo que todos deseaban creer, que Kerem y Hande eran mucho más que colegas o amigos cercanos. Y, aunque en algunas ocasiones intentaron despistarlos, siempre había algún gesto, una mirada o una sonrisa que terminaba alimentando las especulaciones. Uno de los momentos más comentados ocurrió días después, cuando ambos fueron vistos paseando por las calles de Estambul al atardecer. Kerem llevaba puesta una gorra para pasar desapercibido, mientras que Hande optó por un look sencillo, sin maquillaje. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la manera en que caminaban, muy juntos, casi rozando sus manos, como si les resultara imposible mantener la distancia. Las redes sociales explotaron nuevamente.
En cuestión de horas, las fotografías se hicieron virales. Hashtags como almohadilla Keremande, almohadilla no te vayas Kerem o almohadilla quédate conmigo se convirtieron en tendencia mundial. Miles de usuarios compartieron mensajes de apoyo, deseando que la pareja confirmara lo que parecía evidente. Más allá del revuelo mediático, los allegados a ambos aseguraban que estaban viviendo un momento muy especial. Se entienden sin palabras, comentó una amiga cercana. Ella lo mira y él ya sabe lo que quiere decir. No necesitan explicarse demasiado. Es como si hablaran un idioma secreto solo suyo. Lo más sorprendente es que, pese a la presión externa, Kerem y Hande decidieron no ocultarse del todo. Asistieron juntos a una gala benéfica, donde, aunque no posaron oficialmente como pareja, se los vio intercambiando gestos de complicidad. Esa noche, un camarógrafo captó el instante en que Kerem le acomodaba un mechón de cabello a Hande mientras ella sonreía tímidamente. Fue suficiente para que la imagen recorriera el mundo. En entrevistas posteriores, Kerem fue consultado nuevamente sobre aquella famosa noche en la que Hande le pidió que se quedara. Él, con una sonrisa nostálgica, respondió, no sé qué pasará en el futuro, pero lo que vivimos esa noche fue real, y eso nadie puede cambiarlo. Sus palabras, lejos de cerrar el tema, avivaron aún más el interés del público. Hande, fiel a su estilo reservado, solo agregó, a veces la vida nos sorprende con momentos que parecen sacados de una película. Lo importante es disfrutarlos mientras duran. Con esa frase, dejó abierta la interpretación, manteniendo la intriga que tanto atraía a sus seguidores. Con el paso de las semanas, lo que parecía un simple rumor se fue consolidando como una historia de amor. Las marcas comenzaron a interesarse en ellos como pareja para campañas publicitarias, conscientes de que juntos representaban un fenómeno difícil de igualar. Al mismo tiempo, los fans organizaban encuentros virtuales, compartiendo teorías y recopilando cada pequeño detalle de la relación. El recuerdo de aquella frase, quédate conmigo, quedó grabado no solo en Kerem y Hande, sino también en la memoria colectiva de quienes seguían de cerca su historia. Era más que un susurro íntimo, se había transformado en un símbolo de lo que significa arriesgarse por amor, incluso cuando todo el mundo está mirando. Y así, la confesión inesperada se convirtió en una de las historias más comentadas del año. Una prueba de que, a veces, la realidad puede ser tan intensa y emocionante como la ficción misma. Y ahora, mis queridas seguidoras, quiero saber qué opinan ustedes, ¿les emociona esta confesión tanto como a mí? ¿Creen que esas palabras de Hande cambiaron el rumbo de su historia? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más historias exclusivas del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.